Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa aquí de La Brújula, otro muy interesante y sobre todo cargado de información para que ustedes puedan disfrutarlo en esta linda tarde de sábado, que nosotros también la estamos pasando muy bien aquí en la localidad de Santa Ana. Vinimos para poder conocer un poquito más de lo que es esta localidad, toda la tranquilidad que tiene para ofrecerles a ustedes también, para que vengan con la familia, lindos lugares, muchos cargados de una historia increíble, así que los invitamos. Estuvo pasando también la semana pasada el Festival de Cine Huacarás, así que obviamente mucha gente ha acudido y ya es un lugar de paseo, es el lugar para venir con la familia siempre. Vamos a estar conociendo entonces cómo se está trabajando en la restauración del museo de esta localidad, el Museo Histórico. Vamos a cuidar nuestra visión también en el día de hoy con el doctor Denis Verón, que tiene datos muy interesantes. Hoy nos vamos a focalizar en el calor, en el uso de los anteojos de sol, a tener cuidado, no comprar cualquiera, así que el doctor nos va a estar dando consejos muy útiles como siempre y para que ustedes también puedan visitarlo. Y estuvimos en los programas anteriores que ya se encuentran en nuestra página de Facebook, La Brújula Corrientes, así nos pueden buscar y también pueden comunicarse a través del mensajero que llega, que está en pantalla. Van a poder ver allí también los programas en los que estuvimos recordando, viajando en el tiempo y tocando la nostalgia. Fuimos hasta el Cine La Perla, sí, viajamos en el tiempo y volvimos al Cine La Perla. Estuvimos recorriendo lugares emblemáticos también de la peatonal Junín, estuvimos en La Estrella, estuvimos en el Globo de Oro y Hoy tocamos el corazón nuevamente de muchos de ustedes de distintas generaciones que alguna vez han pasado por el Café Meca, así que vamos a tocar un poquito de esa historia también en el programa de hoy. Así que espero que me acompañen. Ya saben, les recuerdo la manera de comunicarse con nosotros a través de nuestro mensajero y pueden volver a ver todos los programas en La Brújula Corrientes. Y así, de esta manera y con la tranquilidad que nos ofrece Santa Ana, vamos a ver cómo están restaurando el museo. Bueno, Carlos, acá estamos recorriendo todo lo que es esta instalación, lo que va a significar la restauración en sí de este museo, pero que ha tenido su origen. Contame cuándo, cuál fue, se creó, con qué finalidad. Bueno, esta propiedad era originalmente una casa familiar aquí en Santa Ana, que ha tenido distintos destinos a través del tiempo. Funcionó un hotel, funcionó una pista de baile en los años 70, funcionó una escuela y en la última etapa funcionaba el museo y la Casa de la Cultura de la localidad de Santa Ana. Bueno, el paso del tiempo, por tratarse de una propiedad construida en adobe, en barro, con distintas técnicas, muy antigua y casi sin el mantenimiento que necesitan ese tipo de cosas, hace de que para la instalación del nuevo museo histórico de la ciudad de Santa Ana haya que restaurar el inmueble, la propiedad. Entonces está en esa etapa primero en cuanto al edificio para recuperar el tema o la restauración del tema del edificio. Bueno, contame, porque ahora estamos acá, estamos ya dentro de todo lo que es esta obra y acá podemos observar bien, describirnos lo que es la construcción en sí en adobe. Sí, la construcción es de adobe, tiene distintas técnicas de construcción, algunas de bizcochos de adobe, otra de azotado o de estanteo. Tiene distintas técnicas de acuerdo a lo que ha necesitado en la antigüedad por ahí que se haya necesitado reparar, y distintas intervenciones con carácter moderno de acuerdo a lo que había disponible en ese momento. Fundamentalmente en el piso te vas a dar cuenta que hay calcáreos que son distintos, pero bueno, esto es parte de los desafíos a volver a poner para dejar en condiciones el edificio, digamos. Bueno, contame cómo inició el proceso, porque me estabas diciendo, estamos viendo acá un tinglado que es que obviamente es lo indispensable porque tiene que haber una protección, ¿no?, para este proceso. Claro, estamos hablando de construcción de adobe y que hay que levantar el tema del techo por las cargas, por las reparaciones. Esto, si no está protegido, se moja o te agarra la lluvia y se derrite como un helado, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que se construyó es esta protección de chapa, este galpón, este tinglado que no queda, que es una cuestión momentánea mientras se hacen los trabajos de restauración del edificio.
Bueno, seguimos recorriendo un poquito para ver también, conocer por dentro lo que significa esta construcción, que particularmente he tenido la oportunidad de conocerlo cuando estaba en funcionamiento ya el museo, había artesanías y demás, un atractivo más de Santa Ana que tiene mucho, que estábamos hablando de eso, ¿no? Fuera de cámaras, que Santa Ana tiene más que el trencito y otros atractivos. Santa Ana es, casi podemos remontar los orígenes de Santa Ana juntos con los de la ciudad de Corrientes misma. Y la gente lo recuerda solamente o con la iglesia o con el trencito o con el ingenio. Y acá hay mucha historia que pasaron en estos 400 años en la localidad. Entonces hay que recuperar, hay que contar, hay que mostrar todo lo que ha pasado en esta zona, en este lugar de la provincia durante después de su fundación, digamos, ¿no? Y qué desafío, ¿no? Esto es todo original. Sí, no sé decirte todavía si es original de la construcción misma de la casa, porque la casa se ve que tiene algunas intervenciones y recién estamos entrando en esos procesos. Lo primero que se está haciendo es un tema de consolidación de la casa para poderla intervenir, digamos, del edificio para poderlo intervenir. El apuntalamiento y tenerlo firme, digamos, como para poder trabajar. Hay que ver, en realidad tiene varias intervenciones, no sé decirte si las aberturas corresponden todavía, es lo que está en pleno proceso de investigación y trabajo. Y más allá de lo que significa la obra en sí acá, también la colaboración de los vecinos, que es lo más importante también para esta puesta en valor, que me estabas comentando que es una parte y una pieza relevante en este proceso. Claro, convengamos que esto que estamos hablando es el tema del edificio. En lo que hace al contenido, fundamentalmente lo que se trabaja es con la gente del lugar, más allá de las investigaciones que se hagan, más allá de la documentación que se estudia, más allá de todos los procesos, es necesaria la participación del lugar, de la gente del lugar. Uno trabaja no solamente con mostrar los objetos y la historia de un lugar, sino con la recuperación de identidad, el sentirse parte de lo que un museo está contando, sino digamos como que te queda inconcluso. O sea, el gran desafío, o como trabaja nuestra fundación, es con la integración de la comunidad. Es decir, hay distintas entrevistas donde la gente cuenta su vida, las historias de su familia, fotos antiguas pero la gente se involucra. El sentido de pertenencia, ¿no? Afianzarlo para que también ellos ayuden a cuidarlo una vez que ya esté realizada la obra, porque es para ellos, es para todos los correntinos. Totalmente, pero fundamentalmente es su historia. Participan ellos en contarla o ellos en mostrarla. Es despertar esto que decíamos, el sentido de pertenencia y la identidad cultural. Muchísimas gracias por guiarnos en esta visita, así que seguimos de recorrido. Dale, seguimos mirando. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Doctor Ariela Nosíbar, especialista en flebología y linfología, Junín 1712, Corrientes.
Licenciado Gerardo Omar Aquino, Kinesiología, Osteopatía, Posturoterapia, Moreno 1140, Corrientes. Biotox, Laboratorio de Análisis Bioquímicos, Análisis Clínicos, Estudios Toxicológicos. Realizamos estudios de ADN. Ayacucho 2649, Corrientes. Agencia 348, la agencia de los grandes premios. Santiago del Estero 655, Barrio Bañado Norte, Corrientes. Somos Cardio, un equipo de médicos especialistas en cardiología que nació con un solo fin: brindar calidad asistencial tanto en lo humano como en lo científico y profesional en pos de la salud cardiovascular de todos nuestros pacientes. En Cardio trabajamos en forma multidisciplinaria porque la experiencia en grandes centros demuestran que el trabajo en equipo es mucho más beneficioso. En Cardio tenemos especialistas en cada área. Disponemos de una adecuada tecnología e innovación para que todos los estudios realizados sean eficientes y confiables. Por eso decimos que en Cardio sos atendido por un equipo médico. Somos un equipo. Somos un equipo. Somos un equipo. Somos Cardio. En Farmar, del 1 al 31 de diciembre, tenemos ofertas imbatibles. Haggis Classic Hyper Pack, 80% de descuento en la segunda unidad, llevando 2 iguales. Sedal Shampoo o acondicionador, 80% de descuento en la segunda unidad. Drive Jabón en polvo, 2x1 llevando 2 iguales. Ariel Jabón líquido, 2x1 llevando 2 iguales. Farmar, los más bajos precios siempre. ¿Pensaste en volver a leer sin lentes? ¿En manejar o hacer deporte sin anteojos? Ya está en Corrientes. Lentes intraoculares multifocales. La técnica más moderna y efectiva para decirle chau a los anteojos. Te esperamos en Belgrano 1795 o solicita tu turno a través del 3794-098301. Dr. Denis Verón, Belgrano 1795, Corrientes. Bueno, nuevamente desde el consultorio, sí, me ven con lentes porque estoy en el consultorio de nuestro oftalmólogo, del doctor Denis Verón, y hoy para hablar de una problemática muy común, tan sencilla pero molesta. Doctor, hablamos de la conjuntivitis. Bueno, gracias por visitarme nuevamente, la verdad que siempre es un honor para mí que estés acá. Y el tema de la conjuntivitis es algo recurrente en el consultorio, o sea, es una de las consultas más frecuentes, digamos. Tiene mucho que ver con la época del año, hay distintos tipos de conjuntivitis. Lo más frecuente en esta época que estamos en otoño, acercándonos al invierno, generalmente son las conjuntivitis por virus. Se dan muy frecuentemente por el mismo virus que provoca la gripe, ¿sí? Afecta a las conjuntivas, inflama las conjuntivas y es lo que comúnmente llamamos conjuntivitis. Es un paciente que se acerca al consultorio refiriendo lagrimeo, ojos rojos. Por ahí pueden tener sensación de arena en los ojos, que nosotros lo llamamos sensación de cuerpo extraño. Y también pueden presentar ganglios inflamados, que es lo que nos da el signo patognomónico de una conjuntivitis viral, que es propia de esta época. Por eso es importante siempre que el paciente, al advertir dolor o lagrimeo o ojos rojos propiamente, vengan al consultorio, se acerquen a la consulta y podamos evaluar de qué tipo de conjuntivitis estamos hablando. Porque probablemente puede ser una viral o puede ser una conjuntivitis alérgica o en el peor de los casos una conjuntivitis bacteriana, que eso requiere otro tipo de tratamiento. Entonces mi consejo siempre es no preguntar en la farmacia qué gota puedo usar. Mira, los remedios caseros no son aconsejables porque uno, como te digo, no sabe qué tipo de conjuntivitis es la que tiene. Entonces no hay un remedio casero que abarque a todas las conjuntivitis. Por ahí, lo más aconsejable es, si vos tenés un edema de párpado, se inflamó, bueno, paño frío, hielo, ir a un oculista, a un oftalmólogo y pedir una consulta como urgencia. Porque muchas veces se nos puede confundir una conjuntivitis con algún tipo de proceso inflamatorio más grave. Entonces, primero, ir al oculista o al oftalmólogo. Nunca ir a la farmacia primero y pedir una gota o qué gota me puedo poner, porque por ahí nos encontramos con un farmacéutico muy amable, muy amigo y nos receta algo o nos da algo que no era justamente lo conveniente para nuestro problema. Perfecto.
Y ahora sí llegó el momento para aquellos nostálgicos. Es una sección que nos encanta hacer a nosotros también, porque nos vamos nutriendo de la información y de los recuerdos que tienen nuestros padres, nuestros abuelos, anécdotas que todos los correntinos tenemos, sobre todo porque hoy vamos a viajar en el tiempo y visitar un café emblemático de nuestra ciudad, el Café Meca. ¿Se acuerdan? Seguramente ustedes también tienen alguna anécdota en este café tan prestigioso y que ha marcado indudablemente una época entera en nuestra ciudad. Así que de esta manera viajamos en el tiempo y tocamos estos recuerdos que hacen a nuestra Corrientes del ayer. Había que pasar por ahí. La noche del viernes, el sábado o a la mañana por la noche. Y los domingos pre y post matiné. Había que pasar. Era un ritual nunca escrito, pero siempre cumplido. Además, porque estaba en el centro de todo, de una Junín que no era peatonal. Entonces obligaba al paso de a pie o en vehículo, para saber si ya estaban los compinches o si estaba ese candidato que te gustaba o esa chica que te quitaba el sueño. Había que pasar por ahí, por el templo sagrado de tantas generaciones de correntinos, el Café Meca. Primero estuvo en Junín y Catamarca, allá por el año 20, cuando comenzó su historia, impulsado por Ángel Meca. Se hizo clásico en Rioja y Pellegrini, allí donde en los 30 se hizo un lugar al que acudían integrantes de la clase política correntina, hasta fines de los 70, para recalar en los 80 en Junín entre Mendoza y Córdoba, y terminar allí su historia cerrando sus puertas un 6 de agosto del año 2005. Al principio, su fundador pensó un lugar para saborear un buen café, pero en 8 décadas de historia atravesó generaciones que terminaron convirtiendo al lugar en un clásico. Sí, había que pasar por ahí. Y qué mejor que seguir conociendo la historia de este emblemático café que forma parte ya de los correntinos, que con alguien de la familia, alguien que lo vivió desde adentro. Y está con nosotros Fernando Meca. ¿Cómo estás, Fernando? Un placer, gracias por la gentileza y sobre todo porque tenemos mucho interés de escuchar de tu boca todo lo que ha significado, ¿no? El emblemático Café Meca. Claro, la verdad que es una historia bastante larga porque mi bisabuelo empezó la historia cuando comenzaron los años 1903, 1904. Era uno de los tantos inmigrantes que llegaron a Corrientes y empezaron a forjar su destino acá, ¿no? Y bueno, la historia del Meca comenzó inusualmente con un hotel. Mi bisabuelo compró un terreno y hizo un hotel que se llamaba Roma, y ahí fueron los primeros momentos que empezó la familia a trascender en la ciudad de Corrientes. Después de un tiempito, compró una casa también es emblemática, que está en Quintana y Salta, que hoy es la Casa de las Artesanías, y ahí sí comenzó la historia del café, porque mi bisabuela hacía el café en su casa y los vecinos sentían el aroma y se empezaron a acercar y ella empezó a vender el café. Eso fue una historia bastante familiar y bastante artesanal, porque el café en realidad en Corrientes, que creo que fue el primer café que apareció en Corrientes, se hizo totalmente y artesanalmente en una casa. Y es una historia que siempre en las Navidades o Año Nuevo, cuando nos juntamos la familia, recordamos. Y es muy romántica porque comenzó así y mi abuelo ya grande, se incursionó en la parte comercial. El café era tan requerido que surgió la idea de instalarse más en el centro, que era un lugar que estaba frente a LT7, que era un
una radio, la Radio Corrientes, y ahí pasó mucho tiempo el Café Meca, donde tuvimos visitas de todo tipo, políticos, abogados, empresarios, y era como el diario del día el Café Meca por todos los relatos que había cotidianamente. Yo no lo viví porque era muy chico, pero sí mis padres, mi padre y mis tíos, que fueron mi padre y 2 hermanos. Después se trasladaron a la calle Junín, porque el café fue llevando lo que la gente quería, digamos. La gente se empezó a trasladar más al centro, porque el centro anteriormente era esa zona, Rioja, Pellegrini, Quintana, San Juan. Y visualizó, mi padre y mis tíos visualizaron un lugar más céntrico y se trasladaron a la calle Junín. Y ahí comenzó otra historia, donde también los hijos, serían mis primos y yo, empezamos a incursionar en ese rubro que es el bar, la cafetería, y ahí empecé a conocer lo que es todo la trama de producir un café, porque la particularidad que tenía nosotros era que no lo comprábamos al café, sino directamente comprábamos de Brasil, éramos importadores, traíamos las bolsas en crudo y tostábamos en 2 tostadoras grandes que teníamos en Corrientes, y lo procesábamos ahí y a las 24 horas lo consumía la gente. Es decir, era un proceso bastante artesanal también para esa época, y lo vendíamos en paquetes de medio kilo, de 1 kilo. Y así fue la historia del Meca, que tenemos 50.000 anécdotas que decir. Distintas generaciones y además nosotros también cuando pensábamos en hacer este informe hablábamos de que todo Corrientes tiene alguna historia, alguna anécdota en el Café Meca, ¿no? Sí, obvio, hay miles de anécdotas. Bueno, una de las anécdotas más que me quedó a mí en la mente fue, porque no había celulares en esa época, que fue más o menos por los años 83, 84, fue cuando vinieron tipo 10 de la noche, un día entre semana, un miércoles o un jueves, Vinicius de Moraes y Jobim, que no los conocía, porque, es decir, los escuchaba, pero no los conocía visualmente, hasta que un amigo mío que los trajo, me los presentó. Y el negocio, me acuerdo que habían 4 o 5 mesas y empezaron a sacar todas las... nosotros teníamos un piano en el salón, entonces empezó Jobim a tocar el piano y hicieron traer de una camioneta que tenían los instrumentos. Hicieron una banda y estuvimos hasta, me acuerdo, casi la madrugada, 3, 4 de la mañana, con el local repleto y la gente bailando. Era una cosa que, es decir, que ni a propósito lo podíamos hacer y lo hicimos. Sí, una anécdota increíble que algunas personas que tienen mi edad se deben estar acordando. Esa es la más importante de todas las anécdotas que hemos tenido, porque han pasado tantas cosas por ahí que me acuerdo una persona que estacionó el auto y veía que le estaban haciendo la boleta a los zorros y atravesó el blindex, me acuerdo que atravesó el blindex, no le pasó nada y fue a discutir con los zorros grises y no se dio cuenta del daño que hizo al negocio. Se tocaba la frente y no le sangraba la frente, y después agarró el auto y se fue. Es decir, cosas que toda la gente veía lo que estaba pasando y son anécdotas que quedan y que siempre te acordás en reunión de amigos, algunas de esas cosas que son cómicas pero que han pasado. Y también la historia, como vos bien marcabas, la historia política de Corrientes también. Sí. En realidad eso yo no lo he vivido tanto porque la historia política de Corrientes fue
en el Meca de la calle Rioja, que yo era un chico de 2, 3 años, 4 años. Pero me han contado, sí, en reuniones familiares, de que ahí sí se hablaba mucho de política, del candidato a gobernador, del candidato a diputado, a senadores, quién iba a ir a senaduría, quién iba a ir a diputación, y ahí se transaban todas las cosas que pasaban después, digamos. Es decir, había jueces, políticos, empresarios que se juntaban y se organizaban de tal manera políticamente que de ahí salían nominados los que me contaban, ¿no? Yo no lo viví, salían nominados los que eran candidatos a senadores, los candidatos a diputados. Y lo que significó después también el cierre, ¿no? Que para toda la comunidad fue un golpe también, un impacto, ¿no? De quedarse sin ese lugar, sin ese refugio. Sí, es cierto, es cierto. Es decir, las costumbres de Corrientes hacen de que, desde mi punto de vista, ¿no? Los negocios, los locales, se van mutando o se van cambiando. El Meca fue esplendoroso hasta tanto los cines que estaban en el centro de Corrientes estaban abiertos, porque el movimiento que había de tarde y de noche, que atraían los cines a la gente al centro, hacían de que esa gente consumiera dentro del centro, y 2 o 3 locales gastronómicos como el Meca funcionaban a full, justamente porque había una sociedad encubierta que eran los cines y la gastronomía. Claro, cuando empezaron a pensar en hacerla peatonal a la calle, yo que trajiné muchas ciudades, me di cuenta de que eso a la noche iba a caer, porque todos los locales gastronómicos que estaban en distintas ciudades de la Argentina o del mundo, cuando se hace peatonal una calle, dura en el horario comercial el movimiento y después desaparece la gente. Se cierran los locales y desaparece la gente. Y la gastronomía, que es uno de los factores de consumo de la gente del centro, desaparece. Entonces, un bar necesita de la gente no solamente a la mañana y a la tarde, sino también a la noche. Y la idea fue cerrarlo porque ya no estaba generando los beneficios que generaba antes, y lo mutamos, lo transformamos en una galería que de alguna forma también sigue siendo el Meca encubierto, digamos. Muchas gracias por tu testimonio, Fernando. La verdad es que ha sido un placer escucharte, y seguramente hemos removido los recuerdos de toda la gente que nos está viendo, de distintas generaciones que han pasado por allí. Dale, muy agradecido de tu parte y bueno, buenas tardes. Y de esta manera llegamos al final de otro programa. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden volver a verlo en nuestra página de Facebook, La Brújula Corrientes, así nos pueden encontrar, y que también pueden mandarnos sus sugerencias a través del mensajero que está aquí en pantalla. Desde la localidad de Santa Ana nos toca despedirnos. Será entonces hasta la próxima semana para viajar en el tiempo, para conocer distintos lugares de nuestra provincia, para conocer información relevante también para todos nosotros los correntinos, y sobre todo pasar una media hora amena. Ese es nuestro propósito, así que nos encontramos en el próximo programa aquí en La Brújula.